Ahí ya empezó mi profe. Muy buenas tardes para todos, estimados estudiantes. Es un gusto saludarlos en esta tercera web del curso. Desde la red de psicología comunitaria nos sentimos muy felices de poder estar en este espacio de construcción de conocimientos. Hoy vamos a estar las profes de Amar, Leticia, Gina y quien les habla de Ana Carolina Arango. Somos tutoras del curso y acompañamos en diferentes regiones a nuestros estudiantes asignados en este rol y en esta maravillosa labor de docentes. Hoy queremos compartir con ustedes un conocimiento muy valioso dentro de esta experiencia del curso. Queremos pedirles, por favor, que estén muy atentos para que sean cuidadosos del uso del micrófono y de la cámara. Desde el CIP2 Quebradas, quiero enviarles un abrazo fraterno y también compartirles un saludo muy especial por parte de nuestra directora del curso, Lina Marcela Millán, quien hace parte fundamental de este proceso académico. Hoy vamos a hablar de la teoría y praxis de la psicología comunitaria, la cual corresponde a una temática articulada con esta fase final del curso. Adelante, por favor, profe. Y en este escenario de conocimiento, estimados estudiantes, se vuelve necesario generar algunas reflexiones dentro de esta psicología comunitaria. Hoy queremos invitarlos a pensar un poco en esta psicología como ese acto político que nos permite precisamente a las personas tener de nuevo esa capacidad de decidir sobre nuestras vidas y estas vidas pensadas desde los colectivos, desde esas dinámicas de nuestros territorios. Por eso es tan importante que podamos pensar un poco cómo las comunidades son agentes activos precisamente en esas realidades sociales, cómo es necesario que nosotros en ese rol de psicólogo podamos cuestionar también y acompañar desde ese cuestionamiento esas estructuras de poder y generar unos espacios muy dinámicos en donde ellos sean precisamente esos sujetos dinámicos que transformen esa realidad y que promuevan esos procesos de liberación. Entonces, partir de la psicología desde este punto de referencia nos invita a generar muchos retos en ese contacto comunitario, en esa lectura que nosotros hacemos de esas realidades sociales y en las cuales es muy importante que nosotros también asumamos un rol activo en el acompañar, en el transformar también esa realidad de nuestros territorios a partir de esos aspectos que nos permite entender la psicología comunitaria. Adelante, profe, por favor. Otro aspecto muy importante, estimados estudiantes, para comprender la teoría y la praxis de la psicología comunitaria es poder comprender que esta integración de estos dos aspectos nos permiten transformar realidades. ¿Y cómo lo podemos lograr? A partir precisamente de reflexiones críticas, de pensar en colectivo, de tener una mirada ética de esos procesos comunitarios. Por eso la psicología nos plantea desde este campo de acción un modelo que requiere, digamos, esa comprensión de lo que es la teoría, la acción, la reflexión y cómo esto se articula con nuevas teorías. Vamos a ver a continuación el detalle de estos elementos que son necesarios precisamente para poder comprender qué estamos haciendo en esta fase actual del curso, qué queremos desarrollar dentro de esos resultados de aprendizaje y cómo precisamente necesitamos ese rol del psicólogo comunitario en este ejercicio práctico. En la siguiente, profe, por favor. Para entender un poco, estimados estudiantes, cómo se integran la teoría, la acción, la reflexión y las nuevas teorías, tenemos que primero partir de una lectura juiciosa de los documentos, tener claridad cuál es esa estrategia de aprendizaje que seguramente ustedes ya la han ido reconociendo a lo largo de las fases a la cual corresponde a la investigación, acción, participación, y esto nos pone a todos en un lugar en donde necesitamos necesariamente partir de una investigación previa, de una lectura juiciosa, de poder entender esas problemáticas comunitarias desde estas herramientas que nos ofrece la investigación, acción, participación. Entonces,
para nosotros dirigirnos a esa comunidad, como lo hemos visto en los anteriores espacios de interacción con los profes, en los diferentes espacios de asesoría y acompañamiento, debo primero hacer una lectura detallada. Esta fase nos invita precisamente a releer de pronto, a identificar esos aspectos que no quedan claros y que de pronto nos generan duda, y a través de esa lectura poder generar ese avance dentro de esa consulta teórica. Cuando hablamos de la acción, nos referimos específicamente a poder colocar en ese contexto de las comunidades, en esa lectura de lo que ocurre, de esas necesidades que se han ido identificando, cuáles son esas estrategias que se requieren para transformar esa realidad. Allí es muy importante que no sea el psicólogo el que observe o diga la necesidad de la comunidad, sino que digamos, como en ese acompañamiento y en esa guía, pues sea la misma comunidad quien nos vaya orientando frente, digamos, como a esa lectura de lo que está pasando, y que sean ellos mismos quienes puedan proponer, digamos, esas herramientas que están a su alcance. Hablamos también de un aspecto muy importante que son las reflexiones. Aquí es esencial poder tener una mirada ética, y cuando hablamos de la mirada ética es desde el momento inicial en el cual yo le digo a una comunidad cuál es el objetivo de estas actividades dentro del curso y el alcance que tiene, digamos, estas actividades. No podemos generar compromisos en la comunidad, generar expectativas, porque a veces esos son los errores comunes que nos generan esas barreras, y allí de pronto caemos en el error de hacer promesas que no se van a cumplir dentro de los tiempos, digamos, de este ejercicio académico. Entonces, la claridad con la comunidad tiene que partir de esa mirada ética, y también en ese de guía, de orientación, identificar también qué está funcionando dentro de la comunidad, qué se puede mejorar. De pronto, qué personas no están tan involucradas y que a través de una motivación se pueden, digamos, involucrar dentro de los procesos. Entonces, creo que esta reflexión se hace de manera continua, y nosotros queremos invitarlos a todos ustedes a que en ese ejercicio final también le planteen a la comunidad, a través de una motivación permanente, a continuar con este tipo de acciones, a que ellos mismos generen ese seguimiento en el proceso, porque seguramente eh, con la fase final, pues de pronto ustedes pierden ese contacto con la comunidad, y la idea es que ellos asuman el rol activo. Entonces, en este modelo es necesario precisamente que ellos se empoderen y pues generen, digamos, todas esas herramientas y recursos necesarios dentro de los procesos comunitarios. Hablamos de otro punto también muy importante, estimados estudiantes, que son las nuevas teorías. Esto significa que nosotros también cuestionemos desde lo teórico, generemos reflexiones frente a lo que nos está sirviendo en esos ejercicios con la comunidad. Cuando hablamos, por ejemplo, del empoderamiento, que nos preguntemos cuáles son esas herramientas que sí, digamos, se pueden aplicar a nuestros territorios. Y aquí es necesario entonces pensar que, digamos, que esa teoría también se adapta a esos escenarios que pueden ser cambiantes, que de acuerdo a esas mismas dinámicas y realidades no son pasivos, no se quedan quietos. El cambio está en continua transformación, y eso implica también un papel muy importante de nosotros como actores sociales, que podamos involucrar a todos los, digamos, a todas las personas que hacen parte de la comunidad, y que también reconozcamos que existen unos saberes populares que son fundamentales para poder entender estos territorios. Si bien nosotros cumplimos un papel muy importante como psicólogos comunitarios, ellos son los que tienen el conocimiento. Nosotros somos simplemente esos acompañantes en los que juega un papel muy importante precisamente los saberes que ellos definen desde sus prácticas culturales, desde sus prácticas sociales, desde sus posturas políticas. Entonces, creo que es esencial que este curso les permita a ustedes también, dentro de este ejercicio de aprendizaje, entender que nosotros debemos cuestionar nuestros juicios de valor. Nosotros no podemos pensar de pronto en llegar a una comunidad de pronto con unos juicios que afecten precisamente esa postura ética.
Entonces, nosotros hablamos de una mirada ética desde precisamente el momento en el que yo me acerco, soy claro con la comunidad, pero también en la medida en que yo respeto, digamos, como esos pensamientos que pueden ser diferentes. Este es un ejercicio fundamental en todos los campos de la psicología y es hacer una revisión de esos juicios de valor, como ciertos dilemas que a veces se presentan, digamos, como en las realidades sociales, nos generan también un ejercicio de autoevaluación, de pensar un poco si esa creencia religiosa que yo tengo es diferente a la de la comunidad y cómo eso puede generar dificultades a la hora de comunicarme con ellos. Entonces, es una invitación también a pensar un poco cuáles son nuestros juicios de valor y cómo eso puede también jugar un papel que afecte, puede ser un factor, digamos, determinante también dentro de ese proceso de acompañamiento. Cada uno pues deberá hacer ese ejercicio permanente de revisión de esos juicios de valor para poder precisamente generar ese acercamiento con las poblaciones que nosotros tengamos en los diferentes campos. Adelante, por favor. Frente a esta pregunta, ¿qué es la transformación comunitaria? Vemos allí una imagen que nos puede evocar, digamos, como muchos elementos. Me gustaría poder que alguno de ustedes me pueda compartir a través del chat o pueda activar su micrófono. ¿Qué piensa al ver esta imagen? ¿Qué podrá hacer esa transformación comunitaria en esta imagen? Bueno, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Libet, te escuchamos. No, soy Mildred, pero si quiere el IB primero o no sé. Bueno, dale, Bueno, vamos a alzar la manito, Estela. Está primero Estela y luego Libet. Estela, adelante. Buenas tardes, profe y compañeras. Yo veo ahí en esa imagen, o sea, está como dividida, ¿cierto? Entonces, en una se ve como un aislamiento, como las personas por allá, como poquitas personas. En la otra se ve como más organizados, se ve totalmente diferente. Se ven personas como haciendo como una reunión, ahí hay un círculo, acá hay unas personas como que ya es diferente o sea, a mi vista, el izquierdo, lo veo como más organizado que el otro. Allá veo una casita como si fuera, no sé, como en el agua, eso se ve como verdecito, pero se ven muchas personas, o sea, lo poco que se ve es como solas, mientras que acá están como más organizadas, como comunidad. Hay unas casas, entonces me genera de que donde están muy reunidos, donde hay muchas personas y donde se ve como casitas, como árboles, es como la unión, como cuando se reunieron a solucionar, a organizarse para sacar una comunidad adelante. Eso es lo que yo creo y eso es lo que estamos haciendo acá en el barrio también, que estamos trabajando así como de esa forma. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Estela, por tu aporte. Me parece allí pues que es fundamental ver que existen, digamos, como unas características propias de cada uno de los espacios que nos representa esta imagen y creo que ese es precisamente un punto de partida para entender la transformación comunitaria. Vive adelante, te escuchamos. ¿Qué opinas de esta imagen? ¿Qué relación tiene, qué relación puede tener con la transformación comunitaria? buenas tardes para todos, compañeros y tutores. Bueno, analizando un poco la imagen, lo que puedo evidenciar es que se da una participación activa de la comunidad. Puedo evidenciar de que hay un grupo de personas que están de cierta manera pues reunidos. Puedo ver cómo hay mucha vegetación, hay muchísimo como que un buen ambiente, por decirlo así. Es decir, se ve el cuidado de la comunidad en ese entorno y eso nos lleva a la transformación social, donde nosotros como comunidad podamos evidenciar la participación activa de cada miembro y asimismo empoderar, porque yo siento de que algo que yo he aprendido de este curso han sido estos conceptos, el empoderamiento de la comunidad, la participación activa de la comunidad y sobre todo el bien común para la comunidad. Es decir, eso es lo que yo puedo evidenciar de esta imagen,
La participación activa de la comunidad, ¿cómo hace de que el entorno mejore? Porque en sí cuando todos contribuimos, mejoramos nuestro entorno y así pues hacemos un espacio en nuestra comunidad sano. Entonces, eso es lo que yo puedo percibir de la imagen, una participación activa de la comunidad y una mejora en su territorio, porque podemos ver que hay buena vegetación, de que incluso el sol está brillando y eso es lo que nos puede evidenciar que un buen trabajo en equipo da resultados efectivos. Muy bien, muchas gracias. Nos compartiste allí diferentes elementos fundamentales. En el chat también nos comparte Olga que hay diversidad, que los entornos tienen diferencias naturales, por lo tanto tenemos diferentes necesidades. María Fernanda nos habla de la unión de toda la diversidad, desde la infancia hasta los mayores, desde el campo a la ciudad. Bueno, muy bien, muchas gracias por esas participaciones que son al lugar dentro de este espacio de reflexión. Precisamente pensar en esto que yo les hablaba frente a lo que incluye, digamos, ese modelo, es precisamente llegar a la transformación comunitaria. En la transformación comunitaria es necesario pensar ese sujeto desde digamos, desde ese colectivo, no hablamos de sujetos individuales, sino que precisamente esos sujetos están interactuando todo el tiempo y reconocemos la diversidad, reconocemos ese intercambio cultural y digamos que a partir de estos elementos también podemos entender que existen unas formas de organización, de liderazgo, se generan unos procesos de participación ciudadana, empezamos a entender un poco por qué es necesario también trabajar esos aspectos que nos plantean desde la cultura ciudadana, desde poder respetar las diferencias del otro. Entonces, la transformación comunitaria la podemos entender como ese proceso que reúne necesariamente unas formas de organización, también de unos espacios para pensarnos esos cambios. Allí vemos en la imagen que hay unas personas reunidas y como lo decía alguna de ustedes, también podemos entender un poco la necesidad de poder empoderar a estos miembros de la comunidad, poder generar también unos ejercicios importantes que permitan pensarnos qué es esa justicia social, porque es necesario para la psicología comunitaria y para los autores que nos hablan desde este campo frente a la equidad. Hablamos mucho de las redes de apoyo, hablamos mucho de un término que hace referencia a la resiliencia colectiva y allí entonces tenemos que reconocer que hay personas que han vivido situaciones de dolor, que han vivido situaciones traumáticas, conflictos y muchas, digamos, han pasado por muchas experiencias dolorosas, pero la psicología comunitaria quiere reconocer, digamos, estas situaciones de dolor, pero también darle al otro la posibilidad de transformar esa realidad. Entonces, esa transformación comunitaria tiene que ser pensada desde diferentes puntos de vista y siempre tiene que, digamos, estar orientada a generar redes de apoyo. Y cuando hablamos redes de apoyo, tenemos que pensar también que existen a veces dificultades, diferencias en la convivencia entre los vecinos, por ejemplo, que es una situación muy común dentro de esas dinámicas sociales, pero que precisamente el psicólogo comunitario con esas herramientas participativas, pues busca identificar esas problemáticas que son de tipo comunitario y cómo precisamente a través del fortalecimiento de esas redes de apoyo podemos cambiar las realidades. Adelante, profe, por favor. Otro aspecto muy importante, estimados estudiantes, cuando hablamos de la transformación comunitaria, necesariamente tenemos que hablar de la incidencia política. Y la incidencia política, estimados estudiantes, va mucho más allá de yo tener una preferencia por un partido político. La incidencia política, digamos que es un proceso en el cual es necesario que nuestras comunidades se organicen y también tengan una voz activa dentro de estos escenarios de los gobiernos. Entonces, nosotros vamos, digamos,
construyendo esta forma de actuar dentro del rol del psicólogo en dos líneas esenciales. La primera es poder generar ese espacio de debate con nuestras comunidades frente a la necesidad de organizarse, frente a la necesidad de, como ustedes lo ven en esta imagen, ir desarrollando estas etapas dentro de ese proceso de incidencia política en donde hacemos un diagnóstico, tal como ustedes lo hicieron en ese ejercicio inicial con la comunidad. Allí es necesario tener una identificación de problemáticas y de soluciones que estén al alcance. Tenemos que generar, digamos, alianzas con organizaciones o con los líderes o, digamos, a partir de esos actores sociales que están en nuestro barrio, precisamente pensar en equipo, pensar en cómo nos organizamos para poder, digamos, también tener esa incidencia dentro de otros escenarios. Podemos también pensar dentro de esa etapa de este proceso en las movilizaciones sociales, son fundamentales como parte de ese ejercicio democrático de poder, digamos, poder también comunicar y de poder también validar esos aspectos que son determinantes dentro de nuestra postura política. Hablamos de la negociación cuando necesitamos tomar decisiones y reunirnos con los gobiernos locales, necesitamos, digamos, entablar esos diálogos necesarios y reflexivos con otros actores que no necesariamente están dentro de la comunidad, pero que juegan un papel fundamental dentro de las administraciones municipales. Y hablamos de una etapa de monitoreo en donde estamos revisando continuamente, estamos vigilando cómo se están llevando a cabo esos acuerdos o acciones. Entonces hablamos de las veedurías ciudadanas, por ejemplo, como esos roles que nos permiten hacer ese seguimiento a las acciones. Esto, digamos que es una necesidad sentida dentro de la comunidad y que nos permite precisamente tener esa incidencia política, pero también digamos que en la manera como nosotros impactamos como psicólogos comunitarios está en poder involucrarnos en la creación de política pública. Entonces allí está la segunda propuesta, no solamente que la comunidad se organice y genere este espacio con los gobiernos locales, sino también cómo el psicólogo comunitario se involucra en la construcción de política pública. Y allí yo creo que hay un llamado muy importante a pensar la psicología mucho más allá del barrio. Es precisamente generar esa articulación, poder tener esa fuerza dentro de este ejercicio que no solamente entonces nos involucra desde una mirada, desde una acción colectiva, sino también cuál es mi papel en la participación en esas mesas o en esos ejercicios de construcción de política pública. Yo creo que eso es un llamado fundamental, no solamente para el psicólogo en el campo comunitario, sino para los diferentes escenarios en los cuales nosotros necesariamente tenemos que comunicarnos. No podemos quedarnos solamente desde el trabajo de escritorio, desarrollando informes, no nos podemos quedar pensándonos la realidad de pronto desde ese escenario, sino que tenemos que ir precisamente a involucrarnos en estos espacios de construcción de política pública para que podamos hablar entonces de esa transformación social. Sin esto no se puede lograr, digamos, como esa incidencia. Por eso es tan importante generar precisamente estos ejercicios de análisis, de reflexión, de poder tener esa mirada crítica. Nos preguntan en el chat, Olga nos pregunta, la movilización social se trata de los paros, los sindicatos, por ejemplo. Sí, podemos hablar de ejercicios de participación ciudadana que van, digamos, desde diferentes espacios. Recordemos que aquí no estamos hablando, digamos, de decirle a la comunidad que vote por determinado alcalde o determinado gobernador, sino que aquí estamos pensando la política como, digamos, ese elemento fundamental para que esas realidades y esas necesidades que se están presentando en el barrio, pues digamos que también reflejen precisamente ese alcance de la política pública. Entonces va mucho más allá y genera en el psicólogo
la posibilidad de que amplíe su mirada, que pueda, digamos, dentro de esos ejercicios de movilización social, también tener un conocimiento frente a las diferentes herramientas que se pueden emplear dentro de este proceso. Profe Gina, se dejó de ver la pantalla con la presentación, no sé qué pudo haber ocurrido allí. Y Estela tiene la mano levantada. Adelante, Estela, que nos puedes compartir. No te estamos escuchando, tienes el micrófono desactivado. La compañera que pregunta acerca de la movilización social, si se trata de paros o de sindicatos, resulta que acá en el barrio hemos tenido una situación, bueno, ya se está solucionando, gracias a Dios, pero en algún momento tocó decir, bueno, hagamos un plantón, o sea, en una vía que es como muy transitada, o sea, no era un paro, no era, pero sí tocó como amenazar, bueno, vamos a hacer un plantón y vamos a pararnos a tales horas. Obviamente en ese plantón, pues el caos que se vuelve en el tránsito, pues en el vehicular y todo, pero era necesario hacer algo porque hacía mucho tiempo estábamos en reuniones, que por el tema del igual, que por el agua, que por el esto. Entonces, como no nos solucionaban, pues se hizo eso. O sea, no fue un paro como tal, pero sí se hizo un rato de ir a pararse allá en un sitio, digamos, en una avenida, como para llamar la atención de las personas que tenían que solucionarnos. No sé si eso es como lo que, o sea, lo entiendo así, ¿no? La movilización social. Sí, Estela, muchas gracias por tu ejemplo. ¿En qué ciudad estás ubicada? En la ciudad de Ibagué. Ah, qué bien. Bueno, es precisamente la movilización social entonces entendida desde diferentes acciones. Es muy importante que ustedes allí pues siempre partan desde lo pacífico, ¿cierto? Nosotros como psicólogos estamos en la responsabilidad de siempre promover prácticas desde el respeto. Hablamos de una postura ética desde el lenguaje también que nosotros podemos utilizar con nuestros compañeros de pronto de grupo, quienes van a ser nuestros colegas en un futuro inmediato. Y a veces también, digamos, en esas dinámicas que se generan en los grupos, a veces hay tensiones. Encontramos de pronto, de acuerdo a los ejercicios que hacemos dentro del acompañamiento, algunos de ustedes nos comunican que de pronto el compañero se conecta ya el último día del trabajo colaborativo y eso a veces genera muchas molestias, ¿cierto? Entonces, miren que ese principio ético no parte solamente desde el ejercicio comunitario, sino también de la manera como yo me relaciono cuando hago de pronto una solicitud de revisión de la calificación dentro de, digamos, de la mensajería interna y me comunico con el tutor y tengo mucha rabia. A veces también pensar lo ético nos invita a generar ese ejercicio de revisión de precisamente cómo me estoy comunicando. Entonces, allí un paréntesis frente digamos, como estos actos desde lo pacífico, desde el respeto y que parte de acciones muy sencillas, parte de esa interacción que yo tengo con el otro. Entonces, es un ejercicio muy interesante también para que podamos revisar si yo, por ejemplo, estoy generando un proceso de comunicación así, también cómo puedo entender esas movilizaciones sociales y cómo puedo transmitirle a esa comunidad la necesidad de la convivencia pacífica. Miren que allí es muy importante que yo lo pueda aplicar en mi vida para que también tenga un mayor sentido, porque si, por ejemplo, usted es el psicólogo que vive en esa comunidad, hace parte de la Junta de Acción Comunal, pero usted de pronto entra en conflicto con facilidad, choca con los demás, ¿qué le estamos transmitiendo digamos, a esos vecinos de la comunidad? Estamos generando allí dos interpretaciones frente a cómo se da la comunicación. Entonces, creo que estas acciones, estimados estudiantes, nos invitan a mirarnos de diferentes maneras, en diferentes escenarios, y queremos que ustedes, dentro de estos procesos de incidencia política, también se pregunten si han tenido la experiencia de participar en política pública, porque es importante que el psicólogo no solamente apoye procesos de investigación o formule proyectos, sino también que se involucre en otras esferas y que esto tenga la posibilidad de incidir
de una manera directa en esos procesos que nosotros, digamos, en los cuales nosotros aportamos activamente. Adelante, profe, por favor. Muy bien, muchas gracias. Otro aspecto importante, estimados estudiantes, dentro de esta transformación comunitaria, es no ver la transformación comunitaria como algo que suceda ya de pronto, de manera muy lejana, que tal vez es un concepto que de pronto al cual yo no puedo llegar, sino que empecemos a cuestionarnos también, que a veces generamos de pronto una reflexión frente a que eso es un ideal que está por allá, digamos, muy lejano, y que empecemos a generar estrategias puntuales para poder llevar a cabo esa cuestión, digamos, de esas acciones puntuales que nos permiten generar precisamente este proceso. Otro aspecto necesario para la formación comunitaria está en que el poder está en la comunidad. Yo les hablaba que si bien nosotros acompañamos la comunidad, son ellos los que tienen que ser agentes y que han sido silenciados a través de la historia. Dependiendo de las comunidades vulnerables, encontramos algunas poblaciones, de acuerdo a sus dinámicas, de acuerdo, digamos, a esas historias que han tejido dentro de sus realidades, quedado silenciadas porque se les han vulnerado, por ejemplo, los derechos. Entonces, cuando hablamos del poder de la comunidad en la comunidad, queremos transformar ese concepto de víctima. No queremos olvidar el dolor que vivió de pronto una persona dentro de un territorio, sino que queremos que esa persona, reconociendo Se cortó el sonido. Disculpen, no sé si me pasa solo a mí, pero no escucho nada. Parece que No, esperen. Sí, es que parece que se le fue el internet a la profe. Esperemos un momentico, yo trato de comunicarme con ella, ¿vale? ya volví. Sí, tuve un Ah, problema ya. pero ya estoy de nuevo con ustedes. Les pido allí disculpas, fueron unos minuticos, pero voy a retomar entonces, de acuerdo a lo que les venía explicando, frente a precisamente esa necesidad de pensarnos en la transformación comunitaria. No sé, mi profe, si de pronto me puedes confirmar, seguimos en la misma diapositiva, ¿cierto? Sí, señora. Bueno, muy bien. Entonces, dentro de esos procesos en los cuales nosotros devolvemos a la comunidad la posibilidad precisamente de darles voz, de que ellos sean activos dentro del proceso, hablamos también de la manera como ellos pueden hacer esas reflexiones necesarias dentro del análisis de las leyes o políticas públicas. Hablamos también un poco de cuestionar los modelos de conocimiento impuestos. Allí yo les planteo como ejemplo en la diapositiva esa importancia de reconocer esos saberes ancestrales, comunitarios, que tiene, digamos, el barrio también desde esas prácticas culturales para aportar y generar esos ejercicios también de reconocimiento. A veces olvidamos mucho y a través de esos juicios de valor a veces juzgamos algunas poblaciones por ciertas características que puedan tener,
pero creo que es muy importante que nosotros pensemos un poco en eso que nos genera, digamos, en ese ejercicio de compartir y de reconocer cuál es esa, digamos, esa práctica cultural que es determinante, que me permite precisamente generar ese diálogo y a partir de eso, cómo puedo entonces también hacer un reconocimiento de la experiencia, de lo que el otro aporta también desde esa historia de vida. Entonces yo creo que eso es muy importante, que nosotros podamos reconocer precisamente la manera como a veces los modelos que se vienen generando a través del conocimiento le quitan la importancia, digamos, a todo lo que nos puede aportar una comunidad. Adelante, profe. Listo, muy bien. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan? Sí, señora. Ok, perfecto. Sí, señora. Bueno, entonces, digamos que una vez abordada la importancia y todos estos elementos que tienen que ver con la transformación comunitaria, es muy pertinente que hablemos precisamente de los procesos psicosociales comunitarios. Entonces, al hablar de qué son esos procesos psicosociales comunitarios, entonces hablamos de unas dinámicas que intervienen factores psicológicos y también factores que van en los temas sociales incluidos y que tienen mucho que ver con el contexto cultural de la comunidad. En este punto es súper importante entonces que partimos precisamente en el curso de ese reconocimiento de la comunidad, de ese reconocimiento de las dinámicas comunitarias, como también lo mencionaba nuestra compañera, y partimos entonces después de ese reconocimiento a identificar precisamente esas problemáticas, luego se abordan unos compromisos atendiendo precisamente esas problemáticas identificadas y aterrizamos ahora en lo que son esas propuestas de soluciones. Entonces, Maritza Montero precisamente menciona que estos procesos se caracterizan por ser dialógicos, incluir elementos históricos, por eso hablaba inicialmente de ese reconocimiento de la comunidad, ¿sí? Y participativos. ¿Por qué? Porque permiten comprender a partir de esa caracterización la colectividad de las comunidades, que precisamente van mucho más allá de esas dinámicas individuales. ¿Listo? Otro elemento súper importante es que los procesos comunitarios están presentes en el modo en que precisamente esos actores y gestionan desde esa identificación recursos para qué? Para llegar a unas soluciones que sean, digamos, tangibles, porque, por ejemplo, en un acompañamiento que se haga o que ustedes hagan a una comunidad, que, por ejemplo, identifiquen problemáticas que sí sean reconocidas. Tan lindo, gorda. Hay un estudiante con el micrófono activo, o de las dinámicas propias, muchas gracias, o de las dinámicas propias de la comunidad, entonces también se pierde el sentido. ¿Listo? Entonces es importante que se entienda que precisamente debe estar aterrizado a esas estrategias o esas dinámicas que en la comunidad también entender que vinculan identidad, ¿sí? Digamos, construyen también interacción con el entorno y parten de ese reconocimiento del otro. ¿Qué quiere decir esto? Que para construir comunidad, colectividad, es importante entender que los aportes de esos miembros comunitarios son importantes, pero en la medida que partan y construyan colectividad, ¿sí?
esos elementos son importantes cuando nosotros, como esos agentes comunitarios, posibilitamos transformación entendiendo la importancia de cada uno de los actores como miembros activos. Encontré una frase muy interesante de Maritza Montero que digamos que resume un poco esta plantilla en torno a los procesos psicosociales comunitarios, y es que la comunidad no es un escenario como tal, es un actor colectivo que participa en la transformación precisamente de sus realidades. Siguiente, mi profe. Entonces, una vez que definimos qué son precisamente esos procesos psicosociales comunitarios, ahora es importante que hablemos precisamente, ¿sí? Precisamente de la importancia de esos procesos en la transformación social. Hay un elemento súper importante y tiene que ver con que los sujetos nos vemos como actores activos para ese proceso de cambio y precisamente de qué, de esa transformación. Entonces, no como receptores de intervenciones, o sea, en los procesos psicosociales comunitarios, vamos mucho más allá de ser precisamente receptores en esos ejercicios de intervenciones. ¿Qué buscamos? Potenciar la participación y el empoderamiento social, identificando que todos son importantes, que todos cuentan con elementos fundamentales a la hora de abordar a esa transformación. También es entendible que son la base para los procesos de transformación comunitaria. ¿Qué vincula este ejercicio? Vincula identidad. ¿Qué vincula también? Memoria colectiva, ¿sí? Entender esa historia que traen esas comunidades que los tienen en este punto y cómo conociendo, entendiendo, pueden ellos desde ahí empoderarse de las dinámicas y fomentar la organización colectiva. Entonces viene también en una de nuestras lecturas del curso, donde, por ejemplo, encontré una frase súper interesante también que habla de que la información, ojo, en términos de ese acompañamiento que ustedes han venido haciendo desde la fase 1 del curso, desde ese reconocimiento, desde esa identificación de problemas con la comunidad, desde esos compromisos establecidos a partir de esas herramientas que tiene la comunidad y ahora que van a trabajar precisamente esas soluciones. Entonces, ¿cómo es que no es que la comunidad ya tenga anotadas, ay, no, es que tenemos estos problemas y lo tienen anotadito? No, sino que como parte precisamente de ese diálogo de saberes, de ese reconocimiento y de esa identificación de esos procesos colectivos vividos, entonces hablamos de que la información no se recoge, sino que se produce. Y se produce precisamente cuando nosotros en ese escenario donde estamos haciendo investigación, acción participativa, propiciamos que esa comunidad se empodere de sus dinámicas, se empodere de sus situaciones de vida y a partir de allí planteen compromisos y soluciones que sean alcanzables. Siguiente, mi profe, por favor. Muy bien. Entonces, cuando ya hablamos de qué son esos procesos, identificamos precisamente por qué son importantes, ahora miramos cómo se podrían abordar esos procesos psicosociales comunitarios precisamente desde este curso. Entonces, la profe Diana mencionaba algo súper interesante y es que hablaba de que no se imponen soluciones externas. A ver, la comunidad como comunidad cuenta precisamente con herramientas muy importantes, ¿sí? Muy importantes que vienen a partir de ¿qué? De esas prácticas éticas, de esos compromisos y ese empoderamiento frente al cambio social y también de esas participaciones activas que posibilitan precisamente que no se impongan soluciones externas por, digamos, personas o por grupos o focos ajenos a la comunidad
que no conozcan precisamente cómo ellos funcionan internamente y cuáles son las dinámicas. ¿Por qué? Porque hay que reconocer y respetar los modos de organización de las comunidades, hay que respetar los saberes de las comunidades y hay que respetar también la tradicionalidad de las mismas. Es importante también entender que cómo podemos abordarlo. Fundamental, la ética, el respeto, la escucha activa y el diálogo de saberes. Entendiendo que si bien, ojo, por ejemplo, cuando trabajamos con juntas de acción comunal, no es el presidente de la Junta de Acción Comunal quien es el vocero único de la comunidad, no. Ay, profe, entonces yo cuando hice mi ejercicio de acompañamiento comunitario, yo solamente me entrevisté con el líder comunitario, con el presidente de la Junta de Acción Comunal, porque es que él es el que sabe. No, por eso nosotros precisamente en el curso proponíamos que al menos 5 miembros activos de la comunidad hicieran parte de este ejercicio, porque las voces de la comunidad no se pueden recoger en una sola persona, sino que es un ejercicio de conversación, es un ejercicio de recolección de información que parte precisamente de esos actores. ¿Listo? No se imponen soluciones, entonces es súper importante que ustedes tengan eso claro a la hora de ir en este punto a la comunidad nuevamente, ¿sí? Entonces, no, como yo soy la psicóloga que estoy acompañando la comunidad, yo ya identifiqué cuál era el problema, ya entendí los compromisos, entonces yo les voy a decir, ¿no les parece que una solución sería esta o la otra o imponerlas? No, nosotros no podemos imponer soluciones, las soluciones se co-construyen. Entonces, si bien el psicólogo está en el ejercicio acompañando, no puede imponer, sino que atendiendo a las herramientas. Hay un micrófono prendido, perdón. Gracias. Sino que atendiendo precisamente a las herramientas que tiene la comunidad y a lo que el psicólogo previamente ha identificado, y porque uno tiene unas herramientas también propias de acompañamiento comunitario, se hace esa co-construcción, ¿sí? A la hora de elaborar o a la hora de implementar o proponer esas soluciones. Y finalmente, el psicólogo no actúa solo, sino que obviamente es parte de un proceso, que es precisamente lo que les estaba mencionando hace un momento, mis estimados estudiantes, que en ese ejercicio comunitario, el psicólogo es parte como de ese proceso que acompaña las dinámicas de la comunidad. Entonces, por ejemplo, también, si por ejemplo la comunidad en esos ejercicios de construcción de soluciones plantea que se deben establecer estrategias que incluyan, por ejemplo, a los concejales municipales. Entonces, ellos también harían parte del proceso de ¿qué? De solución comunitaria. Entonces, es importante entender que en este sentido, el abordaje psicosocial se concreta cuando hay un proceso colectivo de reflexión, cuando se entiende y se parte de la acción y se establece una organización colectiva que validan que precisamente esas experiencias locales de esas comunidades como un conocimiento legítimo y propio. Entonces, ¿qué es fundamental entender aquí, mis estimados estudiantes? Que los procesos psicosociales comunitarios son claves para intervenir ¿qué? Desde la comunidad. ¿Qué permiten? Permiten construir ciudadanía, permiten construir justicia social y permiten construir soluciones duraderas. Y finalmente, podríamos decir que son una herramienta fundamental para el psicólogo comunitario comprometido con el cambio. Entonces, estas reflexiones son súper importantes y estos elementos son muy, muy importantes, mis estimados estudiantes, que ustedes los consideren a la hora de hacer este último ejercicio, que es el cierre, digamos, inicial, diría cierre inicial, porque el compromiso comunitario debe ser permanente, pero frente a lo esperado en este curso de psicología comunitaria. Listo, mi profe. Bueno, ahí Inés, bien, Sí, profe. listo. Queridos estudiantes, dando
paso y terminando con esa parte tan importante que ha dado a conocer la profe Diana y la profe Diamar, vamos a hablar en sí de la fase 4. Primero que todo, y como en cada fase, se debe abordar, cada una de las temáticas incluidas para el desarrollo de la misma. Lo importante es arrancar con esas bases, tener claro qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que vamos a desarrollar en esta fase. Se debe hacer primero que todo un árbol de soluciones. En la parte individual, ¿qué nos pide la fase? Chicos, y es donde yo los invito, y lo digo porque he tenido la experiencia en esta fase, de que ustedes no leen, ¿sí? No leen la guía, no se apersonan de saber qué se está solicitando, ¿sí? Y es complejo cuando ustedes no leen, cuando uno como docente les deja varias para que lo puedan hacer, les deja ejemplos y pese a ello no lo hacen y es donde se dificulta. Primero que todo se debe construir junto con la comunidad, como dijo la profe Diamar. Si no hacen el trabajo con la comunidad, se va a dificultar enormemente poder hacer este árbol de soluciones, porque el árbol de soluciones no lo van a hacer solamente ustedes. Ustedes, chicos, no pueden decir, yo como ya tengo un árbol de problemas, un árbol de compromisos, yo solo lo voy a hacer, no se puede. Se debe partir de esa unión con la comunidad para que sean ellos quien den esas acciones en función de una posible solución. Este arbolito lo pueden hacer en la herramienta que ustedes sean, ¿sí? No específicamente tiene que ser uno y que con eso los vamos a calificar, no. Usted escoge qué programa quiere para desarrollar ese álbum. Hay personitas que son muy creativas, hacen sus arbolitos de manera manual, son muy claros. Es otra cosa, chicos, que yo les digo a mis estudiantes, sean muy claros cuando usted va a hacer el árbol a manera manual, ¿sí? Miren la estructura del árbol de soluciones, chicos. No es decir, por lo menos, y lo he visto, escriben sí el título árbol de soluciones, pero con la estructura del árbol de problemas, ¿sí? Cada árbol, como ustedes lo han visto, tiene una estructura totalmente diferente. Usted en un árbol de soluciones no va a colocar la estructura del de problemas porque no le va a quedar, ¿sí? Este árbol de soluciones, que más adelantico se los voy a ir explicando, tiene su estructura diferente. Cuando ya tengamos esta parte individual, que es el desarrollo del árbol de soluciones, ¿qué vamos a hacer? Debemos incluir este arbolito. Si usted lo hizo en el programa, incluye el link, incluye una fotito de él y también la foto del desarrollo de ese árbol de compromisos, de soluciones junto con la comunidad. Un aspecto de suma importancia, chicos, y se los comento porque ya me está pasando. Hay personitas que colocan la evidencia fotográfica y no se percatan que la evidencia fotográfica que colocan dice en el fondo árbol de problema. Chicos, se les está pidiendo el árbol de soluciones y se les está pidiendo que realicen el proceso, ¿sí? Percátense en cuando ustedes estén haciendo esta parte, chicos, porque, como les digo, me está pasando a mí con mis estudiantes. No están desarrollando la actividad. Sí puede ser que se dificulte un poco porque la comunidad a veces es un poco renuente a querer participar, pero es ahí donde nosotros como psicólogos debemos buscar la estrategia para poder lograr que la comunidad pueda participar en todo este proceso. Como lo dijo la profe Diamar, ya esta es la culminación del curso. Y es aquí donde se puede ver la continuidad de todo el proceso que se ha realizado y que han realizado ustedes como estudiantes. En la plantilla, chicos, del proceso comunitario, en esta parte 2 del trabajo individual, deben hacer uso correcto de la plantilla, ¿sí? Como ustedes pueden ver, la plantilla tiene fase 1, fase 2, 3 y 4. Esa plantilla ustedes ya deben entregarla completa en el foro, ¿sí? Con cada uno de los anexos que se debe colocar. Es ahí donde yo les decía a mis estudiantes lo importante de ser organizados, chicos. Yo tengo varios estudiantes que me dicen, profe, es que se me fue la información en el computador porque me lo robaron, se me formateó y se me fue.
Ustedes, chicos, acostúmbrense a guardar su información en el drive de su correo para que cuando pase una situación de estas, ustedes logren tener todo el desarrollo del curso, porque es aquí donde vamos a necesitar la plantilla completa con toda la información que usted ha hecho de manera individual, chicos, como lo pueden percatar en este punto 2 de la parte individual. Bueno, como les digo, esta es la plantilla. Esa plantilla, pues ya todos de ustedes la manejan, la han venido manejando, la han dejado como tal en el foro para la retroalimentación. Lo que yo les digo, mire, tiene fase 1 con su evidencia, fase 2, toda su evidencia, lo mismo con la 3 y con la 4. Esto es algo que no se entrega en el entorno de evaluación, pero sí debe quedar como tal en el foro. ¿Sí? Es ahí donde nosotras hacemos retroalimentación de lo que se está solicitando, perdón, por el bonus, lo que se está solicitando por el desarrollo que cada uno de ustedes hace. ¿Sí? Esto es lo que ustedes entregan a nivel individual, aparte de la respuesta a la pregunta que se les establece en la guía también, chicos. Como ustedes pueden ver, me imagino yo que cada una de nosotras le hemos hecho énfasis en el desarrollo de esta plantilla, para que ustedes logren ya al final del curso tenerla lista con toda la información solicitada en ella. Bueno, aquí como pueden ver, chicos, es un pequeño ejemplo de un árbol de soluciones. Miren, aquí está. En la parte azul de nuestro tronquito del árbol, esta es la problemática que se va o que encontró en la fase 2. Falta de liderazgo en la Junta de Acción Comunal del Barrio Modelo. Ese es el problema que se estaba presentando y logramos reconocer. Ahora, en este árbol de soluciones, ¿cuál es la solución que se le pueda dar? Programas de formación de liderazgo comunitario. En nuestras ramitas del árbol de soluciones, ¿qué va a ir? Las acciones que son encaminadas a tratar de darle una posible solución a esa problemática, a eso que nosotros ya dijimos que iban a ser los programas de formación de liderazgo. ¿A través de qué se podría implementar una acción? Capacitación en liderazgo y gestión comunitaria, ¿sí? Lograr que la Junta de Acción Comunal del barrio logre hacer capacitación de liderazgo, ¿sí? Puede ser que en aquel momento no hayan tenido un liderazgo suficiente y que por tal motivo esa Junta de Acción Comunal se haya descompensado un poco. Otra acción, fomentar la participación de la comunidad. Cuando no existe un liderazgo adecuado por parte de esa persona que lo ejerce, es obvio que las demás personas no van a tener una buena cohesión como Junta de Acción Comunal. Por tanto, no va a haber participación. Las personas no van a estar motivadas a ser parte de esa Junta Comunal cuando en realidad el líder no fomenta esa participación. Otra acción, renovación de la estructura organizativa, ¿sí? Puede ser que la junta pues pueda tener como el mismo liderazgo todo el tiempo, las mismas personas que de pronto no sean creativas, no sean innovadoras en lo que en realidad se necesita en una junta de acción comunal. Y puede ser que por ese motivo las personas pues no seamos tan partícipes, no estemos tan empapadas de lo que está pasando en el barrio como tal. Otra acción, buscar apoyo a instituciones gubernamentales que ofrezcan programas de fortalecimiento comunitario. Miren, todas estas acciones van encaminadas aquí, en buscar la manera como podamos, como miembros de una Junta de Acción Comunal, ser partícipes y empaparnos de todo lo que se necesita en ese momento en un barrio. ¿Sí? Podamos estar pendientes de las necesidades que tenemos, no en función de una sola persona, sino en función de la comunidad como tal, chicos. Y mire, esto es lo que yo le digo a mis estudiantes porque es lo que les vengo comentando. Hay momentos que ustedes no se empapan de cómo hacer el árbol de soluciones y siguen con la misma secuencia, el árbol de problemas.
Aquí este arbolito de soluciones para darle, como dice ahí su nombre y valga la redundancia, solución a ese árbol de la fase 2 que era el de problemas. Ahora sí nos vamos por las ramitas de nuestro árbol, que son los impactos. Cuando hablamos de los impactos es lo que vamos a obtener por medio de qué? De las acciones que estamos implementando en la raíz de nuestro árbol. El primer impacto, incremento en la participación de la comunidad. Si se logran generar esas capacitaciones, fomentar la participación y renovación de esa Junta de Acción Comunal, ¿vamos a qué? A tener un incremento mayor de los habitantes del barrio, por decirlo así, ¿sí? Vamos a tener una mayor participación, una mayor con- vamos a tener una mayor cohesión como habitantes, lo que puede incrementar ¿qué? La participación, que estemos pendientes de lo que está pasando dentro de nuestra Junta de Acción Comunal. También se va a mejorar la planificación y ejecución de proyectos del barrio, ¿sí? Si estamos pendientes de lo que está sucediendo en el barrio como tal y la Junta de Acción Comunal nos hace partícipes de todos los proyectos encaminados en función de un beneficio global, no solamente como una persona, vamos a lograr tener una mejora en esa planificación. De lo contrario, siempre va a ser la Junta de Acción Comunal y el líder. Solamente esas personas que están inmersas, o en últimas va a ser solamente el líder, que es algo que no favorece como tal. Por último, va a haber una mayor cohesión social y confianza en la Junta de Acción Comunal. Hay momentos, chicos, y que uno escucha, no es que el líder está en función solamente de lo que pueda obtener para él como persona. No busca el beneficio para todo el barrio. Eso se escucha. ¿Y se escucha por qué? Porque el líder como tal... Perdóname un momento, chicos. Hay momentos que los líderes de las juntas de acción, como les decía, trabajan en función de ellos, del beneficio para ellos y no del beneficio para el barrio como tal. No sé si han logrado de pronto comprender de esta manera, pues como ustedes lo pueden ver un poco más lúdica, para que ustedes logren comprender qué es un árbol de solución, chicos. Y no guarden la imagen de que tiene que llegar si partimos del árbol de problemas para realizar este árbol de soluciones. Pero no es como tal decir voy a generar o voy a seguir la estructura, porque hay personitas que colocan lo del árbol de problemas y no guardan la imagen de que esto es un árbol de soluciones, chicos. De pronto, ¿hay alguien que tenga la manito levantada? Estela, comentan, ¿cierto? Sí, profe, buenas tardes. Es que ya he estado mirando todos estos días, ¿por qué? Porque tengo mis invitados precisamente hoy, porque hay situaciones, una persona va a viajar a Bogotá, otra persona le van a hacer una cirugía en la rodilla, y el esposito que también ha estado todo el tiempo en estas anteriores, bueno, ellos han estado ahí. Entonces él es el que va a cuidar a su esposa. Entonces yo me puse a pensar, bueno, se me van con los que he trabajado y nos dice que son las mismas personas. Entonces necesito hacerlo hoy, ¿sí? Porque ellos viajan en estos días y todo eso. Y nos dice que tomar una foto, ¿cierto? Pues ya nos está aclarando aquí, gracias a Dios que lo están aclarando para poderlo hacer. No hay que hacer video, solamente la foto de cuando estemos ahí trabajando el tema o cómo es que hacerlo para poderlo hacer bien y no ir a cometer errores. Entonces necesito que me aclares si solamente es foto de reunión donde ellos van a escribir. Yo tengo aquí unas hojitas donde ellos mismos escriban y después plasmar eso acá en el computador, en el árbol, pero que ellos mismos lo escriban para después yo transcribirlo ahí. Entonces, ¿es solamente una foto en cuanto a eso o hay que hacer otro video? Listo, mi cielo. En cuestión, lo que me está pidiendo nuestra proceso comunitario es foto, simplemente. Lo que yo les digo a mis estudiantes, ya si ustedes quieren hacer un pequeño videito cortito, es opcional, pero la plantilla solamente nos está pidiendo es una o dos foticos. Lo que yo les digo a ustedes, tomen la fotico donde se pueda ver como tal el árbol, si ustedes lo hacen, ¿no? De manera manual y que puede decir árbol de soluciones
y que se especifique. Hay personitas y con todo el respeto que ustedes merecen, envían foticos que uno dice, pero ¿será que sí están realizándolo? ¿Será que no? Entonces uno queda como que ahí sin saber bien. Eso es lo que yo le digo a mis estudiantes. Como nos está pidiendo fotos, por favor, que sea una foto en donde se vea la realización. Hay otras personitas, y ya me está pasando, me envían sí la foto cuando yo digo, pero esto ya como que lo he visto en alguna parte. Me devuelvo a las fases dicho, es el árbol de problemas, sino que no se percatan ustedes de pronto porque no se les olvidó algo y cargan fotos pasadas. Créanme, chicos, que uno revisa y uno se da cuenta de esos detalles. De pronto ustedes dirán, no, carguemos lo que de pronto no lo alcanza a percibir. Pero sí, y es ahí donde uno dice, nos está reuniendo con la comunidad y los procesos los están haciendo ustedes solos desde la percepción de ustedes. Pero por el momento mi Estela nos está pidiendo es solamente 2 foticos, porque en la plantilla no el link de video. El video llegaba hasta la fase 3 solamente. Profe, pero digamos que yo tengo mi árbol aquí ya en el computador y le entrego los papeles a las personas para que lo escriban, pero yo después tengo que pasarlo ahí. También se vale que en el momento tenga el computador y la persona que me va de pronto a ayudar para que ella misma escriba o lo que sea. ¿Puede ser así? Sí, claro, tú lo vas a hacer de manera, o sea, porque pues, hay 2 opciones, ¿no? Y esa opción sí le he dado a mis estudiantes. Lo pueden hacer de manera virtual o lo van a hacer de manera presencial. Si lo hace de manera presencial, como tú dices, sí se puede. Depende de tu tutor. O sea, yo no le veo ninguna dificultad. Sí, yo necesito ver es que la foto sí muestre que están haciendo y realizando el proceso como tal, pero depende del tutor que te corresponda. De pronto puedas decir el otro tutor, no, esa parte no se la vale. Depende del tutor, Estelita. Bueno, profe, gracias. Listo. Karen, si lo tienes una preguntita. Buenas tardes, tutora. Lo que pasa es que yo, bueno, en la primer parte donde realizamos el árbol de problemas, en un texto que leí decía que cuando se hace el árbol de problemas, pues también había que hacer un árbol de soluciones y me daba como el paso a paso. Entonces yo en la primera reunión con mi comunidad realicé los 2 árboles, el de problema y el de El de solución. solución. Entonces yo le escribí a mi tutor que si lo podía utilizar, porque pues ya lo había realizado, pero no me ha contestado. No sé tú de pronto qué me puedas decir, porque Bueno, mi pues ya cielo. hice todo el ejercicio, Ajá, pero una pues lo pregunta. hice en esa vez. Dime. Listo. Digamos que lo hiciste en esa fase 2, ¿cierto? De pronto él te alcanzó a dar una retroalimentación de ese árbol de soluciones que te haya dicho, bueno, encaminado con este árbol, el de solución va a la línea de ese árbol de problemas. ¿Te lo alcanzó a recibir? No, ¿Nunca te lo no, revisó? no, señora. Cielo, ¿y le Pero has pues ya vuelto le a hacer? escribí, pero no me dijo nada. Y pues digamos que queda ya 8 días para la entrega del trabajo. Entonces me es ya muy difícil decirle como a la doctora encargada de la comunidad que necesito hacer la reunión, porque pues él no me ha contestado la verdad. Y y ella me va a decir, pero pues ya lo hiciste. Entonces Cielo, no sé. pero sí, sí, es comprensible esa parte. Pero entonces hazle acuerdo. Porque de pronto puede ser que uno se le pase en medio de tantos, porque es que en realidad a veces tenemos tantos estudiantes que de pronto se nos pasa la información. Puedes hacerle acuerdo, cielo, por el correo interno otra vez o por Teams, que es lo que más se le facilita a uno a mano de pronto. Hazle acuerdo por si de pronto se olvidó, cielo. Bueno, sí, señora, muchas gracias. Listo, mi cielo. Mi querida Elvira, dime. Y tratemos, no sé, si se puede dejar las preguntitas para último para que la profe Leticia pueda proseguir con este proceso de la fase 3, el 4, perdón. Tutora, tengo una duda. Lo que pasa es que Listo. yo hice la actividad la vez pasada, no virtual, sino presencial en la comunidad, y realicé lo del árbol de problemas. Nuevamente, y incluso hice hasta un video que también incluí en el trabajo.
Nuevamente, o sea, lo que no tengo claro es que si nuevamente tengo que reunirme con la comunidad nuevamente y hacer nuevamente el video y explicarle otra vez lo del árbol de solución. Bueno, sí. Digamos, este árbol parte de ese árbol de problemas, ¿cierto? Y sí, tienen que reunirse nuevamente con la comunidad para que sea la comunidad quien les dé una solución a esa problemática que ustedes lograron encontrar en la fase 2 con el árbol de problemas. Ya no es hacer un video porque no lo especifica la plantilla del proceso, ¿sí? Es coger, reunirse con la comunidad y tomar fotitos del desarrollo de ese árbol de soluciones. Pero Y no que nos ellos está bien. participen hablando y colocando prácticamente, yo hice fue un árbol en la pared y ellos a cada quien le di la solución y lo van pegando al árbol para hacer como marco para que ellos Es vean. ahí, mi cielo. ¿Se acuerdan cuando decía la profe Diemar? No es nosotros decir, venga, ponga esto como No, pero solución. no, yo les explico primero de qué se trata la actividad y luego ellos van a hacer lo que ellos. Exacto, que sean ellos quienes te Ellos lo brinden la posible solución, las acciones encaminadas y ahora sí, qué impactos creen ellos puedan conseguir por medio de esas acciones que ellos mismos plantean. Sí, señora. Ya tengo Listo, claro. listo. Muchas gracias, tutora. De nada, sí. Bueno, chicos, entonces prosigamos con ese proceso. Y ya los dejo con la profe Leticia. Se escucha. Profe Leticia, ¿nos confirmas, por favor, si tienes acceso en este momento a la web? Hola, buenas tardes. Se me había caído el Hola, profe. internet porque me quedé hablando sola. Jóvenes, bueno, siguiendo el ejercicio explicativo de la fase 4, entonces pasamos ahorita a hacer la explicación del ejercicio colaborativo. Les solicito encarecidamente el favor de leer detenidamente la guía, a pesar de que todas las compañeras han realizado un ejercicio a manera de explicación de lo que se debe de realizar. Pero de casualidad, desde el día de ayer hasta hoy, he estado calificando desde fases anteriores y noto que a pesar de que se le brinda la oportunidad para mejorar pues el proceso académico, se deja ver que ustedes no leen lo que se solicita en cada guía. Entonces, por ejemplo, hoy evalué un trabajo de la fase 1 donde me estaban enviando el mismo link de la fase 2. Entonces, en ese caso nos toca dejar la nota de 0.0 porque no tenemos cómo argumentarle a la universidad de que usted sí hizo el ejercicio como se le solicita en la guía y la rúbrica de calificaciones. Entonces, mis jóvenes, el interés, de toda la red y pues todo el proceso que conlleva del ejercicio académico por parte de la universidad, necesitamos que colabore para que se haga un excelente proceso académico, porque de lo contrario no podemos avanzar. Y créanme que hoy esto simplemente se ve como una actividad para adquirir nota, pero cuando tenemos las tarjetas profesionales, se nos vuelve un mundo de incongruencia cuando no sabemos en los diferentes trabajos que nos correspondan cómo hacer nuestros ejercicios en función de lo que es nuestra carrera. Entonces, sí, dispuestas a recibir los trabajos, ya yo estoy cerrando, pero les agradezco responsabilidad, por favor. Bueno, entonces hago la respectiva explicación de lo que se solicita en el proceso colaborativo. Nos dice que establezca un diálogo de saberes que integre los aportes individuales de cada compañero, considerando sus respectivos productos.
en el foro desarrolle argumentos respaldados por el análisis del árbol de soluciones para seleccionar la propuesta más viable en el contexto de la psicología comunitaria. Además, sugiere una mejora para fortalecer y tenga en cuenta los siguientes criterios establecidos previamente. Primero, la comunidad que se presenta no puede corresponder a un grupo. La propuesta busca solucionar una necesidad o una problemática social existente en la comunidad, es decir, que se debe corroborar que en la realidad sí dé cuenta del ejercicio y que sí es una problemática. Es necesario tener en cuenta las capacidades o potencialidades que evidencia la comunidad. Pues de esta manera, jóvenes, es como desde el punto de vista de Maritza Montero se puede contribuir a que la comunidad realice procesos de empoderamiento y transformación social. Se debe responder a los aspectos conceptuales y metodológicos de la psicología comunitaria. Y por último, la solución planteada involucra a varios autores de la comunidad, como lo venía explicando la profe Gina y las compañeras. Si es necesario que nosotros hagamos el proceso de acercamiento con la comunidad, que establezcamos ese diálogo para poder conocer no solamente desde la voz de un solo actor o de un solo participante de la comunidad, sino de todos aquellos que deseen participar. Pues siempre se les ha pedido 5 actores, en este caso no es distinto. Entonces, encarecidamente, jóvenes, sigamos rigurosamente lo que se nos solicita. De esa manera se hace un buen proceso con la comunidad y podemos aprender además de la comunidad. Esos argumentos que ustedes van a colocar allí deben de dar respuestas y estar verdaderamente ligados a lo que los procesos teóricos estandarizados en la unidad se les explica. Por otro lado, está el punto 3 que dice, desarrolle un organizador gráfico tipo infografía que se pueda plasmar allí la propuesta seleccionada como equipo. Óigase bien, es una sola propuesta por todo el grupo. Por eso van a participar en el foro con las diferentes anotaciones o conversaciones de cada uno de los aportes de su compañero. Con ajustes pertinentes, este organizador debe contener identificación de la comunidad, principales actores sociales que la conforman, información de las necesidades sociales o problemáticas, datos relevantes sobre los principales recursos comunitarios. Allí hay una infografía tipo ejemplo de la cual entonces nosotros podemos partir para que podamos crear una infografía clara y que dé cuenta del ejercicio realizado colaborativamente. Ahora, jóvenes, por favor, que los links puedan abrir. Si los links no nos abren, no podemos calificar. Y tengan en cuenta que así como esta fase es cortica para ustedes, para el proceso de calificación también los tiempos son cortos y debemos dejar todo en el centralizador para poder hacer el proceso de cierre del periodo. Regáleme la siguiente, profe, si es tan amable. Bueno, lo que se debe entregar en el campus. Nos dice que se necesitan unas evidencias de trabajo independiente. ¿Cuáles son? Plantilla de proceso comunitario en el cual se evidencie el pantallazo legible de soluciones que responden a las principales necesidades o problemáticas identificadas en las fases anteriores. Evidencia de trabajo grupal. Las evidencias de trabajo grupal deben de ser un informe
en PDF que contenga portada, el enlace de la infografía grupal, reflexiones de cada estudiante que debe aportar una reflexión no mayor a una página que corresponda a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los compromisos éticos relevantes para considerar en el desarrollo del trabajo comunitario? Y por último, jóvenes, la bibliografía. Es necesario tener en cuenta todas estas evidencias en cada uno de los apartados solicitados. De esa manera, entonces podemos los docentes colocar la nota respectiva según la guía y la rúbrica de calificaciones. Les agradecemos encarecidamente que esos links nos puedan abrir correctamente, jóvenes. Bueno, preguntas, ¿ok? Lisbeth. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, tutora, yo quiero que me haga el favor y me explique un poquito acerca de lo de la infografía grupal. Es decir, yo me debo reunir con mis compañeros y entre todos nosotros debemos seleccionar una comunidad partiendo de, pues sí, de la problemática, de todo lo que se ha trabajado, es lo que yo puedo comprender, ¿cierto? De Así nosotros es. 5, por ejemplo, tomamos una comunidad, de ahí vamos a trabajar y por lo que yo vi en la infografía, porque no he podido revisar la guía correctamente, lo que yo puedo ver ahí es que plasman los 3 árboles que ya anteriormente se han trabajado, ¿cierto? O sea, es necesario pues, los principales recursos, es decir, los árboles que ya se habían trabajado anteriormente. Sí, mira, no es exactamente que tú tengas que colocar en la figura del árbol, pero que des cuenta de los principales recursos que se han venido realizando en las fases anteriores. Con respecto a que si te tienes que reunir con tus compañeros, sí, ustedes pueden incluso participar en el foro colaborativo haciendo sus aportes respectivos para que puedan entonces consolidar entre todos, ¿sí? Tomar una decisión, cuál es la comunidad que cumple para ustedes con los requisitos que se les solicitan, ¿sí? Mira que este punto 3 dice, desarrolle un organizador gráfico de la propuesta seleccionada con su equipo con los ajustes pertinentes. Este organizador debe contener identificación de la comunidad, los principales actores sociales que la conforman, información de las necesidades sociales o problemáticas, más los datos relevantes sobre los principales recursos comunitarios, ¿ok? Si bien aquí, pues, se les plasmó la figura del árbol, pero tengan en cuenta que muchos de ustedes no realizaron la figura como tal del árbol, pero que hay muchas maneras de nosotros poder llegar a construir un árbol de problemas, un árbol de soluciones, sin utilizar precisamente la estructura como tal de un árbol. ¿Me hago comprender, Lisbeth? Bueno, sí, señora. Y en la parte ya de la respuesta a la pregunta, por ejemplo, uno puede colocar estudiante tal, su reflexión, estudiante tal, su reflexión, ¿cierto? Puede ser así también. Pero en la infografía. No, señora, en la parte del Okay. texto, dando respuesta a la pregunta que ahí plantean. Como dicen que cada estudiante debe formular como, sí, su respuesta. Sí, claro, su participación, su análisis acerca de lo que se está presentando en las diferentes comunidades. Acuérdate que se deben de hacer unas reflexiones o unos análisis reflexivos sobre lo que se ha encontrado en cada una de las comunidades. Esto con el fin de que ustedes puedan conocer verdaderamente qué es lo que vivió cada una de esas comunidades y pudo compartir con ustedes. ¿Ok? Si es válido, Sí, por lo señora, menos para mí es muy válido que ustedes hagan pues el apartado donde describan las anotaciones que hacen. Claro está que previamente deben dejarlas anotadas en el foro. Les hago una pequeña pues reflexión en relación a ello. Resulta que últimamente la tecnología está muy avanzada
y muchos de ustedes colocan unos links de WhatsApp para reunirse y hacer los trabajos grupales. Les sugiero, y pues por política de la universidad, para eso están estandarizados los foros, de que los debates ustedes los dejen en los foros, porque es una manera de que cada docente del grupo pueda corroborar que usted sí está participando de una manera activa y proactivamente, ¿sí? Que usted sí conoce cada uno de los lineamientos que se le están solicitando, que usted sí pudo hacer el proceso de lectura respectivo y además, y lo súper importante, es que le podamos realimentar allí mismo en el foro. Muchos de los estudiantes en el Teams, por ejemplo, a esta hora, hacen una pregunta y le mandan a los docentes una cantidad de signos de interrogación. Pues jóvenes, les aclaro algo. Los docentes manejamos unos tiempos prudentes, ¿sí? Porque hay muchas ocupaciones. Entonces, no es respetuoso enviarle usted al docente una pregunta por decir ahorita y si no le contestó inmediatamente, usted le mandó un signo de interrogación. Recuerden que aquí estamos para formarnos, no solamente como profesional de psicología, sino también para tener un proceso interactivo adecuado bajo unas normas éticas profesionales que nos van a servir en todo el transcurso de nuestras vidas, además del proceso de nuestra carrera fin. ¿Ok? Lisbeth, ¿he respondido tus preguntas? ¿Queda claro? Bueno, sí, señora. Y también, pues, con relación a una pregunta que hizo una compañera, es decir, uno, sé que la actividad más que todo se da para trabajarla grupalmente, ¿cierto? Pero por inconvenientes que no se pueda trabajar de manera grupal, el hacerlo individualmente amerita, no sé, que le bajen puntos a uno o algo así. Mira, Lisbeth, tienen tiempo suficiente y todas las actividades del curso de psicología comunitaria tienen unos tiempos más que prudentes para realizar esas actividades. Y resulta que las guías y las rúbricas tienen estandarizados unos lineamientos que nosotros debemos cumplir no por capricho de nosotros como docentes, sino porque así está estandarizado en la evaluación que nos aparece en plataforma. Si usted no trabaja colaborativamente, no le podemos colocar esa nota porque no tenemos cómo justificar ante la universidad o ante un par evaluador que nos esté auditando las plataformas el por qué colocamos determinado puntaje. Y precisamente por eso en el curso hay unos tiempos prudentes. Lo ideal, y por lo menos en mi caso, yo solicito que mis estudiantes deben de trabajar colaborativamente porque así está estandarizado dentro de los lineamientos, ¿ok? Además de que tú no puedes, por ejemplo, construir la infografía si no tienes la participación de tus compañeros. Entonces sería decisión únicamente suya de construir y delimitar cuál fue la decisión que tomó al respecto para trabajar la posible solución y más la comunidad seleccionada sería únicamente la suya. Entonces, no tiene ningún sentido que trabajemos toda la actividad de manera individual. ¿Ok? Vale, sí, señora. No, sino es que yo pregunté porque una compañera hizo la pregunta como para que ella también tuviera la respuesta. No, sí, me parece muy Ok. interesante porque yo considero que así nos permite también a nosotros desde la parte, desde nuestra formación, trabajar con miembros y saber nosotros de aprender como esas habilidades también de comunicarnos y de tener como esa empatía. Muchas gracias. Así es, Lisbeth, perdón. Me permiten un minuto y voy a leer acá a Jamie. Dice, tutora, el punto 5 de la guía, en lo que dice el análisis, eso quiere decir que cada uno de los compañeros hace ese respectivo análisis sobre lo que hizo para luego escoger entre el grupo de la problemática a trabajar. Claro, Jamie, debe cada uno hacer su aporte respectivo para luego poder tomar la decisión como grupo de cuál es la comunidad que ustedes van a abordar. ¿Ok? Es que ahora a los compañeros no les gusta, Karen, te estoy leyendo. Infortunadamente, ustedes son psicólogos porque ya están en su mayoría en un sexto semestre. Lo que le hace falta de la carrera es muy poco. Y no es que nos guste, es que es un lineamiento a seguir. Y estamos entonces
de puertas cerradas y no debe de ser así. Tenemos que ser unas personas abiertas y dispuestas con actitud proactiva para poder trabajar colaborativamente, sobre todo porque la universidad, ¿sí?, necesita y solicita que hay que trabajar colaborativamente. Y hay algo muy cierto, y es que cuando estamos trabajando ya como profesionales de la psicología, desde cualquiera de sus campos, bajo cualquier rama de la psicología, es necesario saber trabajar en equipo y de manera grupal, mis jóvenes. Entonces, les sugiero que por favor aprendamos a hacer equipos de trabajo, que seamos colegas, que nos queramos como personas, que nos respetemos como seres humanos, ¿ok? Entonces, los invito de corazón a hacerlo de esa manera. Tiene la manito levantada, no alcanzo a leer su nombre. Livia. Livia, y está Valeria. Ok, buenas tardes. Bueno, en el ejercicio colaborativo, cuando dice que de establecer el diálogo de saberes, ¿se debe hacer uno por uno o simplemente hago ese diálogo o ese análisis de los compañeros de manera general? Porque pues como dice que hay que considerar sus respectivos productos y también hacerle como una sugerencia mejor a fortalecer. Entonces entiendo que debe ser uno por uno o algo general. Sí, señorita, debe de ser uno por uno, porque de manera general no lo podrías hacer correctamente. ¿Por qué? Porque es que cada comunidad tiene sus particularidades. Las problemáticas o necesidades son distintas, las tensiones vividas son distintas, sus características son propias, sus tradiciones son propias. Entonces, si es, por eso dice, cada uno debe de realimentar a cada compañero. Vale, muchas gracias. Con todo gusto. Continuamos con Valeria. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Doctora, tengo bueno, tenía todas las dudas que ya respondieron de la infografía y todo eso, pero tengo una última duda de la reflexión que se hace de la pregunta. Esa reflexión se hace con Don Majapa, ¿cierto? Con referencia y todo, ¿cierto que sí? Bueno, Valeria, yo recomiendo que todo escrito que usted haga debe tener normas APA, ¿ok? Absolutamente todos los escritos es necesario que tengan normas APA. Ahora, no es que para referenciar usted tenga que tomar el texto del autor, copiar y pegar, pero sí tiene que tener un argumento científico, eso que usted está describiendo con sus palabras allí. Por eso los comentarios académicos deben de ser en una línea desde lo científico, desde cada uno de los autores que ustedes han venido leyendo, debe de tener un argumento para que tenga ese peso, esa rigurosidad y esa claridad. Ah, gracias. Con mucho gusto. Bueno, aquí dice Linda, la resolución 6808 establece que si ningún compañero participa, debemos enviar el trabajo individual sin que esto afecte. Eso es un caso muy distinto, Valeria. Si en el foro colaborativo a usted no le participó nadie, está usted en todo el deber y es legítimo que usted pueda enviar su trabajo sola. Pero si hay 3 compañeros que participaron, deben de trabajar colaborativamente. Es algo muy distinto, hija, ¿ok? Que son las preguntas que se han venido respondiendo porque manifiestan que no se quiere trabajar colaborativamente. Casos distintos. Pero si en su grupo, y he tenido los casos, que nadie se conecta y la estudiante o el estudiante manda su trabajo individual y se verifica en el foro que no hay más compañeros que aportar, claro que no va a afectar la nota. Pero si hay compañeros, sí, señorita, porque es nuestro deber y así como la resolución manifiesta lo que usted esboza, a nosotros también se nos exige que si hay evidencias
en el foro de trabajo de los compañeros, entonces tenemos que calificar conforme la rúbrica está estandarizada dentro de la plataforma de evaluación. Gracias, Tutora, Linda. disculpe Sí, una señora. pregunta, tutora, pero si los Claro. compañeros, tutora, aportan tarde, un ejemplo, faltando 3 días para el cierre, o sea, uno tampoco como estudiante tampoco puede ponerse a esperar a que los compañeros ya faltando 3 días les den por aportar, porque uno también se queda ahí esperando, por lo menos a mí me ha pasado en mi grupo, que yo soy la primera que aporto y pasan los días, y ya vienen a aportar a la final, donde ya prácticamente uno ya hasta ha ido adelantando el trabajo colaborativo. Sí, pero las normas son normas y como ustedes comprenderán, estamos en la obligación de seguirlas. Por lo menos hay que darle la oportunidad a los compañeros, así como ustedes a nosotros nos solicitan por plataforma, correo interno, que le recibamos los trabajos después de fecha porque tuvieron inconvenientes, por los trabajos, porque se enfermó un familiar. Bueno, infinidades, pues, de inconvenientes que a todos los seres humanos se nos presenta. Entonces, debemos también brindarle esa oportunidad y ser, pues, empáticos en trabajar con los compañeros. Esperar siquiera 2 días antes es lo que se debe realizar. Ahora, como también hay muchos compañeros que el día que se cierra la actividad a las 6 de la tarde es que empiezan a participar, bueno, ya uno comprende que ya ustedes ahí no podían hacer nada y se les recibe. Pero resulta que va a haber siempre la incongruencia de que no están haciendo la actividad como se debe. Por eso la invitación es a que se trabaje en equipo. Ahora, no es un regaño, sino una reflexión, porque es que aquí el bienestar de trabajar en equipo no es para la universidad, no es para el docente, es para fortalecer el grupo como tal, es para que ustedes puedan hacer un ejercicio verdadero comunitario. Lo comunitario no trabaja independiente, no se trabaja solo, porque seamos psicólogos, como nos decía la compañera en un principio, no vamos a solucionar, nosotros no somos los que solucionamos, ¿ok? Nosotros orientamos, guiamos para que se pueda generar desde la misma comunidad ese proceso de transformación. Ok, tutora, muchas gracias. Con Y todo otra gusto. pregunta, lo que yo entiendo lo que usted dice, tutora, pero si el caso es de pronto repetitivo, o sea que ya igual eso se ha venido presentando en las anteriores fases, tutora, o sea, y uno podría hablar igual con su tutor para ver si entonces ya uno podría realizar su trabajo solo. Usted media con su tutor y el tutor, pues dependiendo de lo que se ha venido evidenciando, pues se toman algunas directrices. Ok, tutora, muchas gracias. Sí, señorita, con un mayor gusto. Livia aún Tutora tiene la manito Leticia. levantada. Sí, tutora Leticia, yo, por ejemplo, he tenido experiencias cuando ya estamos en este cierre, más que todo pues para los compañeros y muchos hacen sus entregas finales, pues no sé por qué no lo hacen. Entonces yo desde esa experiencia que tuve en el semestre pasado, yo pregunto, por favor, quisiera saber quiénes van a hacer la entrega final, yo estoy disponible y como pues por lo general uno siempre hace como un grupo de manera sincrónica, ahí yo hago la pregunta y es muy saludable porque así todos nos ponemos y ponemos las fechas, acordamos fechas para hacer cada paso y me parece como saludable que tengamos en cuenta eso, queridos compañeros. Así es. Ya ustedes allí entonces median con sus compañeros. Muchos no colaboran, perdón, muchos no hacen esta actividad final porque ya consideran que han ganado la asignatura, entonces no se esmeran por continuar el proceso de aprendizaje, sino que únicamente lo hacen por obtener la nota, pero por nada más. Pero la realidad es que el proceso es muy bonito, ser psicólogo comunitario es bello. ¿Sí? Trabajar con las comunidades es súper interesante. Entonces, sí los invito a que trabajemos hasta el final. Todo tiene que quedar totalmente finalizado. Los procesos no pueden quedar abiertos. Y eso aplica para muchas fases de nuestras vidas. ¿Vale? Pero sí es respetuoso
si alguien no desea trabajar, tampoco nos podemos perjudicar los demás. Miren, yo los entiendo a todos porque yo también he sido en algún momento estudiante de la UNAD. Y he pasado por todas las dificultades que ustedes han manifestado, pero que tenemos que saber sortear la situación y esmerarnos por hacerlo mejor. Voy a leer aquí un momento el chat, perdónenme. Cristian nos comenta que él tuvo una incapacidad por enfermedad y que en estos momentos se encuentra realizando la fase 3, que es compromiso para la acción comunitaria, pero los enlaces de las web conferencias que aparecen en YouTube dice que el video no está disponible. Qué raro, Cristian, porque pues nadie nos había comentado algo así. Sin embargo, pues vamos a revisar a ver qué sucedió y pues le puedes escribir a tu tutor para que te haga el favor y te comparta los links, ¿vale? Tiene la manito levantada. Olga. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues del tema anterior sobre las entregas, el tiempo que está estipulado. Digamos que en esta actividad que tiene como varias etapas, digamos, si uno espera al compañero, digamos, 2 días, ya quedaría las actividades grupales hechas como de rapidez. Digamos, uno ya hay 2 compañeras trabajando y entonces uno hace sus argumentos y eso, y al entrar otro, entonces obliga a que uno devuelva, casi que al final también trabajar a la par con esos argumentos que toca hacer como tarde. Entonces, una de las herramientas que de pronto uno ha utilizado es el cronograma. No sé qué tanta validez si uno en el foro ha escrito, digamos, el grupo ahorita estamos tenemos una comunicación externa al foro y dijimos hasta el viernes, digamos, si uno ha notado eso, digamos, unos 4 días antes, hasta el viernes vamos a entregar la parte individual. ¿Sí? Como para que podamos avanzar el sábado ya con las respuestas que haya dado la tutora, lo que nos haya corregido y esto. Y bueno, y trabajamos, digamos, yo siempre quito 3 días antes, digamos, yo les escribo porque 3 días antes hay que tener ya el trabajo es listo para que el tutor pueda retroalimentarlo, porque ya después de 3 días ellos ya no retroalimentan. Entonces, es como la idea que tengo. Entonces, no sé si es tan válido el cronograma en ese sentido. Sin embargo, digamos que yo no tengo problema en que otro compañero entre o lo que sea, ¿no? Pero siempre como para dinamizar esa parte que ya la compañera decía, ya tiene todo el trabajo y llega a última hora la última o el último y entonces toca empezar otra vez a armar. Era como eso. Ok, Olga, es muy válido, pero ¿cuál es la recomendación que les puedo brindar? No lo hagas por un chat externo, hágalo en la plataforma y que todos estén de acuerdo con ese cronograma. Y así el tutor va a quedar contextualizado de que todos estuvieron de acuerdo, a excepción de que a alguien se le haya presentado un inconveniente, lo argumente y lo justifique, entonces puedan valerlo. A mí me encantan los cronogramas, es una manera muy organizada de hacer los ejercicios y que nos obliga a esforzarnos y a ser mucho más responsables. Claro que sí. De mi parte, muy bien. Es una estrategia muy viable, pero déjenlo en el foro. Que todos los tutores puedan corroborar eso que ustedes están organizando. Bueno, y creería yo pues que si no hay más preguntas. Muchas gracias. Bueno, jóvenes, entonces, compañeras, podríamos entonces ir cerrando la web o hay más preguntitas. Creo que podríamos ir cerrando, mi profe. Ok, entonces muchísimas gracias, apreciados estudiantes. Estamos aquí para ustedes. Por favor, vamos a hacer este trabajo
algo bello, que nos lo disfrutemos. Es hermoso trabajar con comunidades. Estamos dispuestos a atenderles, así que estamos ya en la recta final. Les agradecemos mucho por su asistencia. Bonita noche. Feliz noche para todos. Muchas gracias por su participación. Lo mismo ustedes, Gracias, queridos tutores. estudiantes. Dios les bendiga a todas. Gracias. Feliz noche, muchas gracias. Les agradecemos Gracias mucho por todo. la participación. Los invitamos a aprovechar mucho el tiempo, a aclarar las dudas con los tutores asignados. Es muy importante que tengan en cuenta la agenda del curso, el cierre de la actividad. Y bueno, una feliz noche. Muchas gracias a mis compañeras por haber hecho parte del equipo de orientación de esta web. Gracias, Midot. Un gusto.